¿Te has preguntado cuál es el grado de toxicidad de ciertas sustancias químicas presentes en el petróleo? ¿Cuál sería el impacto ambiental de estas sustancias que actúan como contaminantes? El día de hoy resolveremos la problemática del derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Pero para empezar vamos a investigar a fondo los componentes del petróleo. Entre estos componentes podemos encontrar muchos hidrocarburos, pero ¿qué es un hidrocarburo? Los hidrocarburos son diversos tipos de compuestos orgánicos, compuestos en su totalidad por hidrógeno y carbono. Pueden tener una mayor o menor complejidad, pero siempre están conformados por un esqueleto de átomos de carbono y de hidrógeno, así como de otros elementos eventuales. Estos se pueden encontrar en el petróleo, gas natural y otros combustibles fósiles, que es de donde principalmente vienen. ¿Por qué son importantes los hidrocarburos? Los hidrocarburos son importantes porque son la principal fuente de energía a nivel mundial, utilizados en la producción de electricidad, transporte y calefacción. Se utilizan como materia prima para la fabricación de plásticos, fibras sintéticas, solventes y muchos otros productos en la industria. Son esenciales en la química y en la petroquímica. Estos se dividen en dos grandes grupos, aromáticos o arenos y alifáticos. Los primeros compuestos orgánicos cíclicos caracterizados por tener un núcleo común conocido como benceno. El benceno es una molécula con 6 átomos de carbono conectados entre sí mediante 3 enlaces simples y 3 enlaces dobles. Los aromáticos se encuentran formados por una estructura cíclica determinada que imita la estructura hexagonal del benceno de los que son derivados. Los hidrocarburos aromáticos pueden ser de dos clases: monocíclicos, que son aquellos que solo contienen núcleos o anillos de bencínico. Algunos ejemplos son el tuleno o el fenol, el nitrobenceno, y los policíclicos, que son los que contienen dos o más núcleos de benceno, interconectados, como el naftaleno, el fluoreno, el antreceno o el piereno. Los segundos están constituidos esencialmente por hidrógeno y carbono, no contienen benceno. Sus cadenas suelen ser abiertas y en cuyo caso pueden ser tanto lineales como ramificadas. Sin embargo, los hay con cadenas cerradas que no cumplen la propiedad de los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos alfáticos se subdividen en hidrocarburos saturados o alquenos, que son aquellos cuyos enlaces de carbono-carbono son simples. Algunos ejemplos clave son el metano, etano, propano y butano. Los hidrocarburos no saturados son aquellos que contienen enlaces dobles o triples de carbono-carbono. Este grupo se subdivide como alquenos u olefinas, los cuales corresponden a los no saturados, o enlaces dobles de carbono-carbono, por ejemplo el limoeneno proveniente de los aceites cítricos, o los alquinos acetilinos, los cuales poseen enlaces triples de carbono-carbono, por ejemplo el etino. A continuación, las propiedades físicas y químicas del agua y de los hidrocarburos. Las físicas se basan en estado físico, líquido, color y olor, incoloro e inodoro, punto de ebullición a 100 grados Celsius, punto de fusión a 0 grados Celsius, densidad aproximada de 1 gramo entre centímetro cúbico a 4 grados Celsius, solubilidad en un disolvente universal capaz de disolver una amplia variedad de sustancias, viscosidad y tensión superficial, alta viscosidad y tensión superficial debido a los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua. Y las propiedades químicas que poseen son: polaridad. La molécula de agua es polar, lo que permite formar enlaces de hidrógeno y contribuye a su capacidad como disolvente. ¿Y a qué se refiere con polaridad? La polaridad se divide en dos grupos, los polares y los no polares. El ser polar se refiere a que su estructura tiene una distribución desigual de las cargas, y la polar se refiere a que sus cargas tienen una distribución uniforme. Las reacciones químicas participan en hidrólisis y formación de ácidos y bases, y es un reactivo en la fotosíntesis y la respiración celular. El pH. El agua pura tiene un pH cercano a 7, el cual es neutro, aunque puede variar según la presencia de solutos. El metano es el hidrocarburo más simple y con un componente común al gas natural. Aunque es menos denso que el petróleo crudo, su presencia en el agua puede ser perjudicial para la vida acuática. El metano tiene 4 enlaces covalentes simples entre el átomo de carbono y los 4 átomos de hidrógeno. Cada enlace implica la compartición de un par de electrones. También el metano es una molécula no polar, a pesar de que los enlaces tienen una ligera diferencia de la electronegatividad. La simetría cancela cualquier momento dipolar neto. Hidrocarburo que El octano es un hidrocarburo que se encuentra en la gasolina y puede ser liberado en el agua durante un derrame de petróleo, afectando a los organismos acuáticos. El octano es un hidrocarburo afiliático con enlaces covalentes simples entre otros átomos de carbono
y hidrógeno. Cada enlace implica la compartición de un par de electrones. El octano es no polar y a pesar de la presencia de enlaces que tienen una ligera diferencia de electronegatividad, la simetría general de la molécula y la distribución homogénea hacen que no exista un momento dipolar significativo. ¿Qué pasa si el petróleo cae en el agua? ¿Qué trae consigo? Para empezar, el petróleo por su composición no se disuelve con el agua, sino que crea una capa arriba del agua, lo que bloquea el paso de rayos del sol, lo que imposibilita a las plantas la capacidad de hacer fotosíntesis. Además de que las zonas acuáticas son especialmente vulnerables si el petróleo se adhiere a ellas, causando daños a largo y corto plazo. Esto provoca una contaminación de la vida que no solo afecta al ecosistema marino, sino también genera mariscos contaminados, lo que nos termina afectando a nosotros. ¿Qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Los polímeros absorbentes de petróleo son elementos naturales que lo absorben del agua sin dañar el agua. Un polímero es un conjunto de unidades múltiples de moléculas con una estructura compleja. A partir de 2011, la química de polímeros está siendo probada por un medio para limpiar grandes derrames de petróleo y para el mantenimiento de la contaminación industrial de aceite. Se cree que en las moléculas de los polímeros se comen a las moléculas de petróleo y se reestructuran para adaptarse a ellas. Entonces, la sustancia del polímero se remueve del agua o se disipa naturalmente. Nuestra reflexión sería que como especie humana no hemos cuidado bien del planeta, así que es por eso que debemos de cuidar más el medio ambiente y poner o aumentar las medidas de precaución necesarias para que esto no se vuelva a ocurrir y poner sanciones a los que violen o contaminen el medio ambiente y hacer que la gente tome conciencia mediante campañas. En cuestión, el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano no fue respetado debido a que no se tomaron las medidas necesarias para evitar que este accidente pasara, ya que muchas especies fueron afectadas por el derrame de petróleo, dejándolos sin ecosistema en el que vivir y dejando sin cultivos a una comunidad, tanto como quitarles el agua potable a ellos y a la fauna silvestre que se encuentra cerca de esa zona.